Hola, ¿qué tal? Soy Roy Arroyo y bienvenidos a Mate Hogar. El tema de ahora es razones trigonométricas. Comenzaremos con el reconocimiento de la hipotenusa y los catetos. La hipotenusa es el lado más largo, más extenso en un triángulo rectángulo. ¿Y cómo lo identificamos la hipotenusa en un triángulo rectángulo? A través del corolario de la desigualdad triangular, en el que me indica que a mayor lado le corresponde mayor ángulo y a menor lado le corresponde menor ángulo. Entonces, en este caso, la hipotenusa es la C porque le corresponde el ángulo, el mayor ángulo en este caso, que es el ángulo de 90 grados. Y por lo tanto, los otros dos vendrán a ser los catetos. Ahora, cada cateto tiene un nombre. Uno de ellos puede ser cateto opuesto y el otro será cateto adyacente. Y eso va a estar en función a qué? En función a qué ángulo estemos refiriéndonos, ya sea de alfa o ya sea de beta. Entonces, si decimos en función al ángulo alfa, el cateto opuesto o CO será en este caso el que está al frente de dicho ángulo. ¿Y quién está al frente en este caso de alfa? La A. El cateto adyacente, o sea, será el cateto que está al costadito de dicho ángulo. ¿Quién está al costado? Está el B y está el C, pero en este caso el C es la hipotenusa, entonces no se pueden repetir, por lo tanto sería el otro que es el B y la hipotenusa C. Para hacerlo de manera más práctica, primero identificaremos la hipotenusa y luego los catetos. Entonces, en función a beta, ¿quién sería la hipotenusa? Ah, ya, al que le corresponde el ángulo de 90 grados, que es la C. El cateto opuesto para beta. Para beta, ¿quién está al frente? B. Entonces, ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, ¿quién está a su costadito? El A. De esa manera identificamos los catetos opuesto, adyacente y la hipotenusa. Ahora vamos con las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6. Seno, CEN, coseno, COS, tangente TG, cotangente CTG, secante CEC, cosecante CSC. Entonces, basta con que se la aprendan estas tres primeros para poder ya entender mucho más práctico, para poder desarrollar ejercicios más fácil. ¿Por qué? Porque miren aquí, por ejemplo, en seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es la inversa de tangente, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es la inversa de coseno. En coseno era cateto adyacente sobre cateto sobre hipotenusa. En secante será hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es la inversa de seno. En seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y cosecante será hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, estas razones trigonométricas también van a estar en función de qué ángulo quisiéramos saber, de alfa o de beta. Si vemos en función a alfa, entonces diremos seno. Yo sé que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ¿de quién? De alfa. Entonces identifico el ángulo de quien que estamos hablando, que es alfa, y digo cateto opuesto es A y la hipotenusa es seno. Entonces seno de alfa será cateto opuesto, que es A, sobre hipotenusa, que es C. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, B sobre C. Tangente de alfa, tangente es cateto opuesto a cateto adyacente B, A sobre B. Y como dijimos, cotangente es la inversa de tangente, será B sobre A. Secante de alfa es la inversa de coseno, C sobre B. Cosecante es la inversa de seno, C sobre A. A estas también les llaman razones trigonométricas recíprocas. A ver, vamos con las en función a beta. Seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De quién? De beta ahora. De beta será cateto opuesto B, hipotenusa C. Coseno. Coseno de beta. Coseno de beta es beta,
cateto adyacente, que es A, sobre hipotenusa, que es C. Tangente de beta. Tangente de beta es cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es A. Cotangente de beta. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante de beta, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, esta es la parte teórica. Luego vamos a ver la parte práctica, nuestra segunda parte. Y no te olvides de suscribirte en este canal de Mate Hogar.